Sí, el Leicester City se va definitivamente a League One, a tercera división inglesa, así que en este vídeo vamos a hablar un poco de cómo ha sido esta caída, por qué de repente en el margen de 2 años han caído de Premier a tercera división y también pues es que hace 10 años, hace una década justo que el Leicester se proclamaba campeón de la Premier League. Entonces creo que es un buen momento para hacer este vídeo y hablar un poco de toda esta situación. En primer lugar, vamos a empezar por un poco lo más difícil y lo más reciente, lo de más actualidad, que es este descenso del Leicester pues a los infiernos del fútbol profesional inglés, a la tercera división, a la League One, y la verdad que sorprende un poco, choca bastante. En primer lugar, empezamos hace 2 temporadas estaban jugando en Premier, ¿vale? Ya descendieron unos años antes, descendieron a Championship, pero justo se consiguieron recuperar bien y al año siguiente volvieron a ascender como líderes, una puntuación muy buena, sobrepasando los 100 puntos. Entonces, bueno, hasta ahí todo normal, pues es normal un club que al final de las dimensiones del Leicester, por mucho que ganara la Premier en aquel año, pues descienda, puede pasar. La gestión no estaba siendo buena del todo, sobre todo mucho dinero invertido en salarios, y pues al final pues desciende, pero bueno, con los parachute payments consigues mantener buenos jugadores, muchos de nivel Premier, con buenos y salarios elevados, y vuelves a ascender al año siguiente. Lo que pasa es que el año siguiente vuelve a ser malo en Premier, la verdad una puntuación muy baja, y desciende sin competir en ningún momento la permanencia. Cambios de entrenadores, se te va Maresca, que es con quien consigues ascender, se va al Chelsea, ahora pues Maresca está libre, y la cosa no va bien ni con Steve Cooper ni con Van Nistelrooy, y se van para el pozo. Y este año en Championship pues la verdad que la cosa no ha ido a mejor. También han tenido varios cambios de entrenadores, y este fin de semana, no, hace un par de días se confirmó definitivamente que el Leicester descendía de manera matemática a tercera división. Además de este descenso, les reducieron 6 puntos por infracciones en la regla del fair play entre 2022 y 2024. Sobrepasaron el fair play en unos 21 millones de libras aproximadamente. Así que eso supuso la reducción de 6 puntos en la clasificación, y ahora pues están descendidos matemáticamente a falta de 2 o 3 jornadas, creo, 2 jornadas, pues ya no pueden mantenerse de ninguna forma y descienden. La verdad que, bueno, pues eso, una situación crítica y bastante inesperada, sobre todo por eso, porque en la Premier existen los parachute payments que lo que significan es que si es un equipo de Premier desciende, como en Premier los ingresos son muy elevados, pues para compensar un poco esas pérdidas que vas a tener de ingresos con bajar a Championship y no tener que vender a toda la plantilla ni tener que reducir un montón de salarios, pues tienes estos parachute payments en los que es un colchón de dinero que te da la Premier, por eso, para descender, para que no sean los salarios muy altos en comparación con el nivel de Championship. Claro, entonces eso provoca que muchas veces los mismos clubes que descienden tienen una plantilla mucho más potente que los que ya llevan años en Championship, y sean los mismos que vuelven a ascender al año siguiente, como pasó con el Leicester hace unas pocas temporadas. Lo que pasa es que ya llevamos 2 temporadas seguidas en lo que el equipo que desciende de Premier a Championship también baja al año siguiente a League One. Nos pasó la temporada pasada con el Luton Town, que fue un hito histórico que consiguiera subir a Premier, pues bajó a Championship al año siguiente y volvió a bajar a League One, y con el Leicester pasa lo mismo. Pero sobre todo sorprende, ya no solo porque sea el Leicester, que es un club que únicamente ha pisado un año en la tercera división, que fue en 2009, estuvo ese único año en tercera división, el resto de años a lo largo de su historia ha estado entre primera y segunda. Así que también sorprende que por segunda vez en su historia desciendan a tercera división. Además de esto, pues eso, es un hito porque hace 10 años, hace una década, justo esta temporada, hace una década que el Leicester consiguió ganar la Premier de una forma asombrosa, una Premier que absolutamente nadie se esperaba. Era un equipo que la temporada anterior consiguió mantenerse en Premier League también de manera inexplicable e inesperada. A falta de pocas jornadas estaban muy lejos de la salvación, quedaban pocos puntos por disputarse, y de manera milagrosa con Nigel Pearson pues consiguieron salvarse. Y claro, entonces pues también fue bastante sorprendente, pero aún así una anécdota es que antes de empezar la Premier League en pretemporada, la cuota a que el Leicester City ganaba la Premier era de 5.000 libras por libra apostada, y en cambio que se descubriera la existencia del monstruo del lago Ness, que se confirmara, era de 500 libras por libra apostada, así que estamos hablando de que son un por 10 ahí de diferencia, así que parecía imposible que el Leicester consiguiera levantar el título, algo inexplicable. Pues eso,
aquella temporada que consiguen ganar la Premier, la empieza de hecho con Nigel Pearson. Todos recordaremos que es Claudio Ranieri, el entrenador que levanta la Premier histórica, pero esa temporada empiezan con Nigel Pearson porque los resultados habían sido muy buenos la temporada anterior. Después de estar a punto de descender, el club pensar seriamente en despedir a Pearson, pues finalmente con esa buena racha de resultados, a final de temporada les convenció para conseguir seguir. Había buena conexión con el vestuario, así que decidieron que Pearson siguiera la siguiente temporada. ¿Pero por qué? Finalmente no era Nigel Pearson el entrenador que levanta la Premier League, que seguramente si hubiera sido Pearson pues no se hubiera levantado, porque pues son cosas que suceden porque tienen que suceder. Pues bien, hizo la pretemporada en Tailandia, el Leicester, la pretemporada de la 15-16, que es el año que levantan el título, y se van a Tailandia porque, bueno, al final los propietarios del Leicester, King Power, son tailandeses, así que hicieron allí la pretemporada, y salió publicado en un periódico inglés que varios jugadores del Leicester habían mantenido relaciones sexuales con señoras tailandesas, ¿vale? Entonces, bueno, eso sorprendió. Uno de los implicados era el hijo de Nigel Pearson y finalmente, después de que hubiera mucha presión por parte de la afición Fox de despedir a estos jugadores implicados, pues finalmente el Leicester aceptó, se marcharon y con ellos se marcharon también Nigel Pearson, que eso, la relación ya con la directiva, pues ya había dudas de que siguiera la temporada anterior antes de conseguir salvarse y finalmente decidieron despedirlo. Y después de buscar varios entrenadores, finalmente Claudio Ranieri fue elegido, algo que fue bastante sorprendente porque en Inglaterra no guardan muy buen recuerdo. Cuando se confirmó el fichaje del técnico italiano por el Leicester, la mayoría de periodistas y diarios deportivos no estaban de acuerdo, que pensaban que era el técnico ideal para descender a Championship ese año, sí. Y finalmente no fue así. Tenían sobre todo el mal recuerdo porque en Inglaterra Ranieri estuvo en el Chelsea, que no hizo un mal trabajo, fue en aquel Chelsea pre-Abramovich, y finalmente con la llegada de Abramovich le buscaron la salida, y sobre todo el mal recuerdo es porque consiguió llevar Ranieri al Chelsea a unas semifinales de Champions, pero fueron aquellas semifinales donde caen contra el Mónaco, que la final es Oporto-Mónaco y gana precisamente el Oporto de José Mourinho. Pues claro, consideran que el Chelsea, un equipo con la reputación del Chelsea, aunque no había ganado ninguna Copa de Europa en aquel momento, era la oportunidad perfecta para conseguir levantar el primer título, y finalmente perdieron unas semifinales contra el Mónaco, donde a priori el Chelsea era favorito y además, sobre todo, marcada esa eliminación por cambios erróneos de Ranieri, sobre todo en la ida, cuando el Chelsea está con un jugador más, acusado de una expulsión de un jugador del Mónaco y volcó todo el ataque y no salió bien la cosa, y finalmente pues cayó eliminado el Chelsea de Ranieri. A partir de ahí, pues Ranieri ha ido dando tumbos por varios clubes, ha pasado sobre todo por mucho en Italia. En España ha estado en el Valencia, por ejemplo, que consiguió ganar la Copa del Rey y clasificar a Champions en la primera etapa. En la segunda etapa no fue tan bien, y también estuvo en el Atlético de Madrid, donde fue la verdad un fracaso su paso por el club colchonero. Pero aparte de eso, pues sobre todo eso, Italia. En Italia ha estado en muchos clubes, tanto en clubes de zona pues más baja como en clubes que sí que en los que ha peleado la competición doméstica, la Serie A. En ninguno ha conseguido ganar ningún trofeo, más allá de en el Nápoles ganó la Supercopa italiana, pero en el resto no ha conseguido nada. En el Inter estuvo muy pocos meses y no triunfó, y luego en Juventus y en Roma hizo un buen papel, pero no consiguió ganar ningún campeonato. Quedó 2 veces, con una con cada equipo, segundo en el campeonato, y las 2 la perdió contra el Inter de José Mourinho. Y a partir de ahí se entabló una enemistad con José Mourinho que no, bueno, pues que ha llegado a, no sé si a día de hoy se siguen llevando bien, pero en su momento sí que estaba esa relación bastante rota, sobre todo pues muchas críticas de Mourinho a Ranieri, muchos comentarios diciendo que, por ejemplo, que cuando Mourinho fichó por el Chelsea, preguntó por qué Ranieri había salido, porque habían decidido no continuar con él, y dijeron que con Ranieri no iban a ganar ningún título, o que entendía que con la edad que tenía Ranieri en su momento no cambiara su forma de ver el fútbol, y que ya no podía cambiar. No sé, comentarios de este estilo, que por ejemplo salió publicado que Ranieri ahora fue con un club italiano, creo que fue con la Roma, salió en un partido importante y les puso a los jugadores la película de Gladiator para motivarlos, y que si él hubiera hecho eso, pues los jugadores del Inter de Milán seguro que se hubieran reído de él y hubieran llamado a un médico para que revisaran a Mourinho, porque se estaría volviendo loco. Comentarios de ese estilo también, por ejemplo, que Ranieri estuvo 5 años en Inglaterra y no aprendió a decir los buenos días, y en cambio pues eso, Mourinho estudiaba 5 horas de
de italiano al día para conseguir hablar y comunicarse con sus jugadores. Muchas críticas de Mourinho con Ranieri y a partir de ahí se entabló una enemistad que eso no sé si llega hasta el día de hoy, pero bueno, en su momento también cuando Ranieri consigue la Premier con el Leicester, Mourinho le reconoce que el mérito que tiene conseguir eso, que sí, evidentemente ahí por muy mal que te lleves o por la mala relación que haya, lo tienes que reconocer porque es un éxito absolutamente rotundo. Pues bueno, aquella temporada ya hemos hablado un poco de una de las figuras clave de aquel Leicester, de entender por qué el Leicester gana la Premier, y es la figura de Claudio Ranieri, como eso, muchas críticas en su fichaje en su momento, porque venía de ser un perdedor, pues finalmente consigue levantar y hacer un hito histórico. Alguna otra anécdota, por ejemplo, y es que cuando está a lo largo de la temporada, por noviembre, diciembre, Gary Lineker, que es una leyenda del fútbol inglés, en su momento hacía un programa, de hecho hace 1 o 2 años que creo que lo dejó de hacer, pero dijo que si el Leicester se confirmaba como campeón de la Premier League, dijo que si el Leicester, perdón, se confirmaba como campeón de la Premier League, eso varios meses antes de que acabara la competición, saldría en gallumbos a presentar el programa de televisión, y así lo hizo. De hecho, aquí tenéis la imagen de cómo Lineker está pues en gallumbos presentando su famoso programa de televisión al perder la apuesta. Son varias las anécdotas del Leicester. Quiero hablar sobre todo pues, de estas anécdotas. La historia del Leicester al final ya la conocéis. Ya sabéis todo el mundo que ascendió a tercera división porque se ha hecho conocidos. Ya sabéis todos cómo ganó la Premier. Pues en aquella temporada, por ejemplo, que hicieron varios fichajes. Por ejemplo, N'Golo Kanté, Christian Fuchs, Robert Huth, que fueron jugadores importantes, Okazaki. Y todos ellos por una cantidad muy, muy pequeña de dinero. Por ejemplo, el fichaje de N'Golo Kanté tiene bastante miga porque Walsh, que era el director deportivo del Leicester en aquel momento, se lo recomendó a Ranieri, y la verdad que Ranieri no lo veía muy claro porque era un centrocampista, venía del Caen francés y no acababa de convencer por su estatura, era un 69, no lo acaba de convencer, y la verdad que finalmente Walsh decidió ficharlo. Y Ranieri pues tuvo que callarse la boca en el segundo entrenamiento porque ya vio que podía ser un jugador de potencial mundial. En aquel momento también lo quería el Olympique de Lyon, y el presidente Aulas, bueno, no sé si continúa siendo presidente del Olympique de Lyon, creo que no, de hecho creo que ahora es propiedad de Textor, pero en su momento el presidente del Olympique de Lyon pues salió a decir que cómo podía ser que un jugador francés decidiera irse a un club pequeño en la Premier League antes que a uno de los mejores a jugar Champions en Francia con el Olympique de Lyon. Pues finalmente la decisión no le salió mal a N'Golo Kanté, que estuvo una temporada en el Leicester y consiguió levantar la Premier League. Y de hecho creo que es el primer jugador de la historia de la Premier, aquí me la estoy jugando porque es un dato que leí hace tiempo, no sé si me equivoco o no, pero que consigue ganar 2 Premier League consecutivas con 2 equipos diferentes, porque la ganó con el Leicester, al año siguiente fichó por el Chelsea y de nuevo revalidó el título bajo las órdenes de Antonio Conte en el conjunto blue. El Chelsea sale mucho en esta historia y no es solo esto, porque sino que el Leicester consiguió el título de manera oficial, se confirmó oficialmente a partir de un Tottenham-Chelsea en el que el Chelsea logró empatar 2-2 con un gol final de Eden Hazard, y el Leicester fue campeón en ese momento, que lo podía haber sido antes, esa misma jornada que el Leicester jugaba en Old Trafford, pero no consiguieron pasar del empate. Podrían haber levantado el título en Old Trafford, que hubiera sido histórico, la verdad, en el campo del mejor equipo de Inglaterra en cuanto a títulos nacionales se refiere, aunque el Liverpool empató la temporada pasada, pero bueno, sobre todo en este siglo XXI, y no lo consiguió, y finalmente pues eso, lo vivieron todos los jugadores en casa de Jamie Vardy, que bueno, Jamie Vardy, pues pasamos a hablar de otra de las figuras importantes del Leicester sin que no se entienda la Premier, y es que Vardy pues evidentemente es una leyenda del fútbol inglés, no solo por conseguir eso, es levantar ese título de Premier League con el Leicester, sino por todo el paso que ha tenido para conseguir llegar a ese momento. Y es que empezó de muy joven en las categorías inferiores del Sheffield Wednesday, donde consideraron que no servía, que era una persona muy, muy delgada y que no llegaría a nada en el fútbol. A partir de ahí tuvo un paso por varios clubes, pasó por octava división, y en aquel momento, a causa de una agresión en una discoteca, le tuvieron que implantar una de esas pulseras que ponen a los presos en la cárcel, bueno, cuando no están en la cárcel, pero para vigilar su ubicación y controlarles en todo momento, y a las 6:30 cada día tenía que estar en casa, a las 6:30 de la tarde. Entonces lo que hacía era ir al partido y luego su padre le venía a buscar corriendo un coche para devolverlo a casa y conseguir estar puntual a las 6:30 en casa sin que hubiera ningún problema. Al final este es Jamie Vardy, también ha pasado por diferentes clubes, finalmente llegó al Fleetwood Town en quinta división, lo consiguió extender en cuarta, y hasta que fichó por el Leicester en segunda división,
por 1 millón de euros, la verdad que fue una apuesta muy importante porque está fichando un jugador de non-league del fútbol no profesional en Inglaterra ya con una edad de 25 años para segunda división. El cambio evidentemente fue drástico, le costó adaptarse a Vardy, tuvo problemas con el alcohol, pero finalmente pues consiguió ser el jugador que es hoy en día. Jamie Vardy evidentemente tiene un montón de anécdotas. Es que es un jugador único, por ejemplo, se aprende insultos en otros idiomas para decírselos a sus rivales, a sus defensas, a los que lo cubren en los partidos. Eso me parece increíble, pues por ejemplo tener que enfrentarte a Virgil van Dijk contra el Liverpool y te aprendes un insulto en holandés para decírselo al jugador. La verdad es que Jamie Vardy es un personaje sin ninguna duda. También, por ejemplo, como la imagen que vais a ver ahora en el partido de la temporada pasada, cuando Vardy todavía está en el Leicester, ahora fichado por el Cremonese, pues marcó gol al Tottenham y les mostró a la afición rival que él tenía una Premier League y que los Spurs tenían 0 Premiers. Ahora, pues bueno, da la casualidad que el Leicester, una temporada después, se va directo al pozo de tercera división y el Tottenham pues parece que está siguiendo poco a poco el camino de los Foxes y quizás se va a Champions League la temporada que viene. Esto todavía está por confirmar, lo tenemos que ver, pero parece, ya ahora para hacer un poco de repaso rápido, el Leeds empató contra el Bournemouth, parece que el Leeds está más o menos salvado y la cosa va a estar entre Tottenham, Nottingham Forest y West Ham, así que ya veremos quién baja. Pero bueno, volvemos al Leicester, volvemos a Jamie Vardy. Es que, por ejemplo, aquella pretemporada tan famosa antes de ganar la Premier League, que pasó pues lo de Tailandia y los jugadores, Jamie Vardy estaba en un casino jugando al póker e insultó a una persona asiática diciéndole japonés, lárgate de aquí, porque estaba detrás suyo mirándole las cartas del póker. Esto lo confirmó unas semanas después un diario inglés y de hecho pues Jamie Vardy tuvo que salir a pedir perdón por lo que dijo y en un diario de Leicester, en un diario local, se hizo una encuesta a aficionados Foxes y el 13% decidió que debía salir Jamie Vardy del club. Claro, ¿qué hubiera pasado si el Leicester hubiera cedido a las presiones de sus aficionados y hubieran aceptado que Jamie Vardy saliera del club? Seguramente no tendría la Premier League que tiene ahora. Y bueno, pues eso. Al final, historias de Jamie Vardy que precisamente aquella temporada consiguió batir el récord de partidos consecutivos marcando, con un total de 11 partidos consecutivos marcando, consiguió el récord de Van Nistelrooy que estaba en 10, pero la curiosidad es que casi no lo consigue porque en los últimos partidos jugó infiltrado, tenía una lesión y bueno, pues jugó con molestias para conseguir batir el récord. Y ya para acabar, pues esto es un poco todo, hemos repasado un poco el Leicester, hemos repasado un poco dos nombres muy importantes como el de Ranieri y como el de Vardy, y por último pues quiero hablar de un personaje que también me parece muy interesante como es el de Danny Drinkwater, que claro, tú cuando piensas en las estrellas de aquel Leicester, te viene Vardy, te viene Kanté, te viene Riyad Mahrez, te viene ese perfil de jugadores, pero Danny Drinkwater es un personaje también y no precisamente para bien. Bueno, primero de todo, Christian Fuchs, que era el lateral izquierdo que ficharon aquella temporada, como ya he mencionado con anterioridad, lo mencionó y lo llamaba como el Andrea Pirlo inglés. No sé yo hasta qué punto Fuchs, mejor que no se dedique a la dirección deportiva después del fútbol, porque la verdad que no dio ni mucho menos en el clavo con Danny Drinkwater, pero parece que los gerentes del Leicester, del Chelsea, perdón, le hicieron caso porque lo ficharon por casi 40 millones de euros, que me parece una barbaridad. Evidentemente en el Chelsea no funcionó, tuvo varios pasos por cesiones, Barley, Aston Villa, Kasim Pasa turco, de hecho hace unos años estaba jugando todavía en el Chelsea sub-23, que es el lugar perfecto donde el Chelsea manda sus 200 fichajes que hace por temporada que no sirven, pues al Chelsea sub-23, ahí seguía jugando el bueno de Danny Drinkwater y ahora está jugando en séptima división inglesa. Así que, bueno, pues ahí tenemos a Danny Drinkwater que, por cierto, hace unos años tuvo un problema en una discoteca y decidieron, pues, 6 hombres pegarle una paliza por decir Danny Drinkwater a otro futbolista que se iba a tirar a su novia. Bueno, Dani, creo que ese no es el momento. Bueno, hasta aquí un poco el vídeo. Quería hacer este vídeo un poco homenaje al Leicester, hablando de ellos, de sus anécdotas, porque aquí la Premier League creo que a todos los aficionados del fútbol nos ha dejado un poco marcados. Lo vieras más, lo viera menos, pero aquella Premier es histórica. Creo que nadie va a vivir nada como es un club que casi desciende a la temporada anterior, que se pagaba a cuota 5.000, que ganaría la Premier y lo consigue lograr. Un hito histórico. Y pues nada, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado.